Hay noches en las que un país entero parece contener la respiración, no por un discurso, no por una conferencia, sino por un archivo diminuto que viaja de teléfono en teléfono como una chispa, un audio breve, una voz reconocible y una frase que no debía existir. Hoy, en esta dramatización de ficción, ese audio aparece y hace una pregunta imposible de ignorar. Si ya hubo una situación de audios en el pasado, ¿qué pasa cuando el nuevo audio no busca escándalos, sino cobrar una deuda pendiente? Antes de entrar en esta historia, un dato de contexto público solo para entender por qué un audio puede generar tanta atención nacional. En años recientes se reportó la difusión de grabaciones atribuidas a Alejandro Alito Moreno en medio de confrontaciones políticas, y también se ha reportado la disputa legal y política alrededor de Francisco García Cabeza de Vaca, incluyendo discusiones sobre órdenes de aprehensión, amparos y el papel de instituciones federales, con versiones encontradas en medios y pronunciamientos. Ahora sí, imagina que es un martes cualquiera de esos donde la política parece repetirse hasta que algo rompe el patrón. La primera señal no llega como noticia, llega como susurro. Ya lo tengo. No lo publica un periodista, no lo presume un partido, lo suelta una cuenta pequeña que nadie monitorea y en cuestión de minutos el audio ya no es de esa cuenta, es de todos. No se ve un rostro, no hay documento adjunto, no hay sello, solo una voz que en esta ficción suena demasiado parecida a la de un dirigente acostumbrado a hablar con prisa, con tono de mando, con esa confianza de quien cree que siempre hay salida. El problema no es lo que dice al inicio, porque al inicio parece rutina. El problema es lo que se cuela después, cuando la voz baja, cuando cambia el ritmo, cuando deja de hablar como político y empieza a hablar como alguien que está negociando sobrevivir. Se escuchan palabras sueltas, nombres incompletos, una referencia indirecta a un trato y luego una frase que lo cambia todo. Eso no se puede quedar así porque del otro lado también tienen lo suyo. En esta dramatización, esa frase cae como plomo porque no apunta a un adversario abstracto, apunta a una red, y cuando la red siente tocada, se mueve. Si ese audio fuera auténtico dentro de esta historia, la pregunta no sería quién lo filtró, sino quién lo dejó grabar para poder usarlo después. El país reacciona como reacciona siempre. Unos dicen montaje, otros gritan confirmación y el resto solo quiere entender. Pero hay algo distinto. Esta vez en la ficción el audio no se limita a insultos ni a fanfarronería, sino a una confesión disfrazada de estrategia. Reconocer que hubo encuentros, que hubo intermediarios, que hubo compromisos que hoy se volvieron peligrosos. Y entonces aparece el segundo elemento, un mensaje corto, casi invisible, que acompaña al audio en ciertos grupos privados. No trae pruebas, trae intención. Dice, palabra por palabra, viene con una deuda acumulada, tiene deudas pendientes. La frase deudas pendientes es el gancho perfecto porque en política siempre hay deudas, pero pocas veces se pronuncian así. Suena a ajuste de cuentas, suena a cobro, suena a que alguien está cansado de esperar. En paralelo, el nombre que empieza a repetirse no es el del audio, es otro, Cabeza de Vaca. En la vida pública su nombre ha estado rodeado de disputas legales y acusaciones, con coberturas sobre procesos, amparos y controversias, incluso con notas sobre decisiones en tribunales y la atención de instancias como la Suprema Corte. En esta ficción, esa realidad de ruido legal se convierte en un escenario perfecto para una operación. Cuando todo es litigio, todo puede parecer persecución. Y cuando todo puede parecer persecución, casi cualquier cosa puede ocultarse como política. La historia entonces se divide en capas. La capa pública, el audio se viraliza, los comentaristas lo explotan, los bandos lo usan, la capa oculta. Alguien está usando ese audio como llave para abrir otra puerta, una puerta que no se abre con escándalo, sino con miedo, porque sudar frío no es indignarse, sudar frío es entender que alguien más tiene el control. En esta dramatización, la verdadera filtración no es el audio, es la lista de personas que lo escuchan primero antes de que llegue al público. Un reportero veterano, cansado de persecuciones y campañas, recibe una llamada que no esperaba. No le ofrecen el audio, le ofrecen un dato.
Busca el archivo original, no el recorte. Ahí viene el nombre que no quieren que escuches. El reportero no confía, pero sabe leer patrones. Los audios virales casi siempre aparecen editados para humillar, para exhibir, para dañar reputaciones. Pero aquí el recorte parece diseñado para provocar una reacción específica, como si alguien quisiera obligar a una persona a moverse en cierto sentido. El reportero hace lo único que puede, rastrear la ruta y descubre algo inquietante. El audio no inició en redes, inició en un círculo cerrado donde el primer reenvío lo hace alguien que nunca comparte nada político, un perfil sin militancia visible, sin agenda pública, sin razón para arriesgarse. Eso significa una sola cosa: esa persona no decidió compartirlo, esa persona obedeció. En esta ficción, la filtración funciona como un botón de pánico que alguien presiona desde lejos. Mientras tanto, el equipo del dirigente mencionado en el título activa su manual de supervivencia: negar, distraer, demandar, acusar. Y sí, en el pasado se ha documentado que la difusión de audios y mensajes privados ha llegado a tribunales con resoluciones sobre privacidad y contenidos difundidos en espacios mediáticos. En esta historia, ese antecedente pesa como amenaza. Si antes se pudo ordenar borrar, hoy alguien quiere que no se borre nada porque la permanencia es parte del castigo. Pero lo más extraño es lo que el dirigente no hace. No ataca al enemigo usual, no señala al rival visible. En lugar de eso, en esta dramatización, su primera instrucción interna es otra. Necesito saber quién más lo tiene. No pregunta quién lo filtró, pregunta quién lo tiene. Ese detalle es el que cambia la lectura. Teme que el audio sea moneda de cambio, no instrumento de propaganda. Si alguien busca quien lo tiene antes que quien lo filtró, es porque sabe que el archivo ya viene con exigencias. El reportero consigue una pista adicional. Alguien del círculo de seguridad de un operador político está ofreciendo la versión extendida. No pide dinero, pide silencio, pide un favor, pide un puente. Y cuando se habla de puente en estas historias, casi siempre se habla de negociación entre grupos que públicamente se oponen y privadamente se entienden. La versión extendida en esta ficción no agrega insultos, agrega contexto. Se escucha una frase que suena a confesión calculada. Yo hice mi parte cuando tocaba, ahora me están dejando solo. Y luego, casi como si fuera un suspiro, aquel también sabe y no se va a quedar callado. Aquel no dice el nombre, pero en los chats privados ya lo traducen como cabeza de vaca. El problema es que, a diferencia de los pleitos mediáticos, aquí el nombre no sirve para un trending, sirve para un expediente. En esta dramatización lo que se sugiere es una conexión, no necesariamente una alianza formal, sino la clase de vínculo que nace cuando dos figuras necesitan lo mismo al mismo tiempo: cobertura, tiempo, impunidad, salida política o simplemente un adversario en común. Y entonces, como si alguien quisiera confirmar el golpe, aparece un tercer elemento, una carpeta anónima subida a un servidor temporal con capturas de pantalla sin origen verificable, pero con un patrón inquietante. No son conversaciones completas, son fragmentos, justo lo necesario para insinuar, nunca lo suficiente para probar, la especialidad de quien quiere dañar sin dejar huella. Dentro de esta ficción, el archivo más peligroso no es el audio, es el documento que nadie se atreve a firmar, pero todos se atreven a reenviar. El reportero hace lo que hacen los buenos, no publica, primero confirma, pero confirma no significa demostrar ante un juez. Confirma significa algo más básico: identificar si los fragmentos coinciden con rutinas reales, con calendarios posibles, con trayectorias verosímiles. Y aquí aparece el primer giro. Los fragmentos apuntan a un evento aparentemente insignificante, una reunión social, un pretexto, una fecha que en el calendario público no tiene nada especial. Pero en política lo insignificante es donde se esconden los acuerdos. En esta dramatización, el reportero contacta a un exfuncionario que vive lejos del ruido. No le pregunta por el audio, le pregunta por esa fecha y el exfuncionario se queda en silencio un momento, demasiado tiempo. Luego responde con una frase que suena a advertencia. Esa noche se cerró algo y lo que se cierra así se cobra así. Tiene deudas pendientes, otra vez la frase, pero ahora ya no suena a eslogan, suena a mecanismo.
Se corre el rumor de que el audio no fue filtrado para dañar al dirigente, sino para obligarlo a entregar algo. ¿Qué? No dinero, no cargos, información, una ubicación, un archivo que en esta ficción está guardado en el lugar más obvio donde nadie sospecha que hay secretos porque está lleno de caos, de papeles, de fotos, de expedientes, de tensión interna. El reportero entiende algo. En estas historias el objetivo real siempre es lo que está detrás del escándalo. Si el audio es un candado, la pregunta es, ¿qué puerta está protegiendo y qué hay adentro que vale más que la carrera de cualquiera? El ambiente se enrarece porque los mensajes empiezan a llegar desde distintos frentes. Unos advierten al reportero que lo están siguiendo, otros le ofrecen protección. Los dos extremos suelen significar lo mismo, quieren controlarlo. Cuando la protección se ofrece sin pedirla, casi siempre es una forma de vigilancia. En esta dramatización, el reportero decide no moverse solo. Busca a una fuente inusual, alguien que no pertenece a la política, pero conoce el flujo del dinero, alguien que entiende cómo se esconden transferencias, cómo se maquillan deudas, cómo se fabrican servicios. La fuente no habla de nombres, habla de patrones, empresas que aparecen y desaparecen, facturas con conceptos repetidos, contratos que no se ejecutan, y luego suelta una frase que se queda clavada. Las deudas pendientes no siempre son de dinero, a veces son de silencio. Ahí es donde la historia gira hacia Cabeza de Vaca, porque en el debate público se ha mencionado su nombre en torno a acusaciones y procesos, y también su defensa ha denunciado persecución, creando un terreno perfecto para que en la ficción alguien construya un chantaje creíble. En esta dramatización, el rumor se concreta en una línea. El audio confesión contiene un código, no un código técnico, un código político, una referencia a la frontera, a la salida, a la protección y a quién se quedó con la carpeta. El reportero pide el archivo original, se lo niegan, le dicen, no se puede, es demasiado, otra palabra clave. En política demasiado significa que hay terceros, significa que hay consecuencias, significa que quien lo entregue también cae. Cuando alguien dice es demasiado, no está protegiendo al acusado, está protegiéndose a sí mismo. Mientras el país discute la superficie, en esta ficción, los operadores discuten lo esencial, como convertir el audio en una negociación. Y aquí entra el elemento más oscuro, la idea de que el audio no salió de un adversario, sino de un aliado, porque los adversarios filtran para dañar, los aliados filtran para presionar. El dirigente sudando frío, no por vergüenza, sino por cálculo, entiende que su propio entorno puede estar fracturado. Si el audio viene de adentro, entonces el adversario no está enfrente, está en su mesa. Y justo cuando intenta reconstruir el control, recibe un mensaje cifrado, sin firma, con una instrucción: no hables, no niegues, espera. Nadie le dice eso a un político salvo alguien que cree tenerlo agarrado. En esta dramatización, el dirigente obedece y esa obediencia es el primer síntoma de que ya perdió. El reportero, por su parte, encuentra una coincidencia inquietante. Cada vez que el nombre de Cabeza de Vaca se vuelve tendencia, aparece un contraataque distinto. A veces un video, a veces un documento, a veces una filtración, y eso sugiere que haya un sistema de reacción, un tablero, un grupo que responde con reflejo. Las deudas pendientes empiezan a sonar como la contabilidad de un grupo que no perdona. Si existe un tablero de reacción, entonces el audio no es un accidente, es una jugada en una partida que ya estaba en marcha. En la vida pública, se ha reportado que instancias judiciales pueden atraer y revisar asuntos de alto perfil y que alrededor de casos así se intensifica la presión política y mediática. En esta ficción, ese entorno se vuelve combustible. Cuando un caso se acerca a decisiones relevantes, aparecen filtraciones oportunas para moldear percepciones, para distraer, para intimidar, para advertir, y el audio funciona exactamente como advertencia. El reportero recibe por fin un fragmento adicional de la versión extendida. No se escucha completo, pero se escucha una frase dicha con fastidio, como si quien habla estuviera harto de pagar. Yo ya cumplí con lo que me pidieron, que ahora cumplan conmigo. Eso es una confesión emocional, no legal. Y en una historia como esta, las confesiones emocionales son las más peligrosas porque no las detiene un abogado, las detiene el miedo. El reportero trata de identificar a la segunda voz del audio porque en el fondo se percibe a alguien que interrumpe, que pregunta, que empuja.
No se entiende el nombre, pero se entiende el rol. No es un amigo, es un operador, alguien que administra favores y sobre todo administra castigos. En esta dramatización, el reportero logra asociar ese timbre con un personaje recurrente de pasillos, un intermediario que nunca aparece en fotos, pero siempre está en la puerta correcta. Si logras identificar a la segunda voz, ya no investigas un escándalo, investigas una estructura. La estructura en esta ficción tiene una lógica simple: nadie cae solo. Cuando un líder está acorralado, no se le deja caer si todavía sirve, pero cuando deja de servir, se le convierte en ejemplo. Y un audio confesión es el mejor instrumento para convertir a alguien en ejemplo. Lo humilla, lo aísla, lo vuelve tóxico. El dirigente en esta dramatización intenta un movimiento desesperado, tender un puente hacia antiguos rivales buscando un pacto de no agresión. Pero los rivales huelen la sangre y responden con frialdad. No podemos ayudarte aunque quisiéramos. Esa frase es la prueba de que la operación ya está más arriba, en otro nivel, donde las voluntades individuales importan poco, y aquí aparece el giro más cruel. El nombre de Cabeza de Vaca no se usa para acusarlo, se usa para asustar al dirigente, porque si el dirigente cree que Cabeza de Vaca está en la mira, puede pensar que hay una cacería, y cuando hay cacería, todos los que compartieron rutas se sienten en peligro. En la ficción, esa sensación es suficiente para abrir la puerta del chantaje. Ayúdanos a entregar a uno y te dejamos respirar. Deudas pendientes ahora convertidas en elección. Pagar con información o pagar con caída. En esta dramatización, el audio no busca justicia ni verdad, busca forzar una traición. El reportero empieza a sentir el cerco. Sus fuentes dejan de responder, sus contactos le dicen después, sus mensajes quedan en visto. Y cuando todo el mundo político dice después, significa nunca o significa te están midiendo. Entonces aparece una fuente nueva, alguien con miedo real, no llega con ideología, llega con pánico. Dice que el audio es solo la primera fase, que hay más materiales y que el objetivo final es reordenar un tablero, limpiar piezas, cobrar saldos. La fuente describe una escena dentro de esta ficción que suena absurda, pero por eso mismo suena posible. Una reunión donde nadie toma notas, donde los teléfonos se quedan afuera, donde se habla como si las paredes escucharan. Ahí, según la fuente, se pronuncia la frase que explica todo. Las deudas no se cancelan, se transfieren. Eso significa que el dirigente puede estar pagando una deuda que ni siquiera contrajo él solo. Puede estar pagando por una cadena y en esa cadena Cabeza de Vaca aparece como símbolo, no como individuo. Símbolo de un expediente que nunca muere, de un caso que regresa, de un nombre que sirve para presionar. En la vida pública incluso se han reportado versiones distintas sobre notificaciones internacionales y su estatus, lo que alimenta aún más la confusión y la narrativa. En esta dramatización, esa confusión es útil para quienes operan. Si nadie sabe exactamente qué es verdad hoy, cualquiera puede fabricar verdades para el chantaje. Cuando la realidad es confusa, la manipulación se vuelve fácil. Basta con insinuar y dejar que el miedo complete el resto. El reportero decide hacer algo arriesgado, confrontar indirectamente al entorno del dirigente con una sola pregunta, sin mencionar el audio. Pregunta: ¿qué van a entregar para que esto pare? Y el silencio del otro lado es la respuesta. No dicen nada, no dicen eso es falso, solo dicen ¿quién te dijo eso? Esa pregunta confirma el corazón de esta ficción. Hay negociación. Y si hay negociación, ¿hay precio? A partir de ahí, la historia se acelera. La cuenta que publicó el audio desaparece. Las copias siguen, pero el origen se borra. Alguien sube un supuesto análisis técnico para afirmar que el audio es manipulado. Alguien más sube otro para decir que es auténtico. La pelea se vuelve técnica para que el público se pierda, pero el público no es el objetivo es el dirigente. En esta dramatización, el dirigente recibe una segunda entrega, un fragmento de otra grabación, más corta, más brutal, solo una frase dicha como sentencia: o te alineas o te apagas. Y ahí es donde por primera vez el dirigente entiende que ya no se trata de reputación, se trata de permanencia. Si la amenaza deja de ser mediática y se vuelve existencial, entonces el audio era solo el aviso y lo que viene es la ejecución. El reportero conecta los puntos como puede. Si el audio apareció ahora,
es porque alguien eligió el momento. ¿Qué estaba por ocurrir? ¿Una decisión judicial? ¿Un anuncio político? ¿Una reconfiguración interna? En la vida pública se ha reportado que ciertos asuntos de alto perfil llegan a revisiones decisivas en tribunales y que eso detona movimientos políticos alrededor. En esta ficción, el momento coincide con un cierre de puertas. Cuando una puerta institucional se abre o se cierra, alguien siempre intenta empujar a alguien hacia adentro. Y entonces el reportero encuentra el dato que lo obsesiona. Un nombre secundario repetido en los fragmentos de capturas, un operador de segundo nivel que ha trabajado con distintos bandos. Eso sugiere una verdad incómoda. Los bandos se pelean en público, pero algunos operadores sobreviven cambiando de camiseta. En esta dramatización, ese operador es quien administra las deudas pendientes. Es el cobrador que no cobra con dinero, cobra con información y obediencia. El reportero intenta hablar con él, no lo consigue, le dejan un mensaje sin remitente, no cruces esa línea. La línea, otra palabra clave, la línea siempre existe, aunque nadie la dibuje. Y cuando te dicen que no la cruces es porque ya la estás pisando. Si te advierten que no cruces es porque ya vieron que puedes llegar al lugar donde se guardan los nombres que nadie pronuncia. En la parte final de esta dramatización, el dirigente enfrenta su peor dilema. Si sale a negar con fuerza, provoca a quien lo controla. Si se queda callado, admite debilidad. Si ataca, puede detonar la siguiente filtración, es una jaula sin salida. Y aquí entra el elemento que hace que sude frío, una llamada privada de alguien que no suele llamar. No es amenaza, es un recordatorio. Le dicen con calma, recuerda quién te sostuvo cuando se cayó el puente. Un puente, de nuevo la metáfora de conexión, y el dirigente entiende, hay historias compartidas, hay favores guardados, hay eventos que no están en prensa, tiene deudas pendientes. Al mismo tiempo, el nombre de Cabeza de Vaca vuelve a circular, no como noticia confirmada dentro de esta ficción, sino como señal en la mira. La frase se vuelve útil porque la mira no significa culpabilidad, significa objetivo, y en la política, ser objetivo puede ser peor que ser acusado, porque el objetivo se ajusta según convenga. El reportero con lo poco que tiene concluye algo que no puede probar, pero que en esta ficción suena coherente. El audio no es el final, es el inicio de una cadena de entregas diseñadas para reordenar poder. Si hoy se filtró una confesión, mañana se filtra una lista y cuando se filtra una lista ya no hay regreso. La dramatización cierra con un último giro. Alguien sube un archivo nuevo, sin título, sin contexto, no es audio, es un documento con líneas tachadas. Donde habría nombres hay franjas negras, pero en las orillas, como descuido o como mensaje, se alcanzan a leer iniciales suficientes para que el país complete el rompecabezas sin necesidad de confirmación. Esa es la forma más eficaz de control, no afirmar, solo sugerir y dejar que la imaginación haga el trabajo sucio. Y ahí, en el silencio posterior, la pregunta más importante no es si el audio era real o editado dentro de la historia. La pregunta es otra, ¿quién está cobrando? ¿Quién está pagando? ¿Y quién será el próximo en descubrir que sus deudas también estaban pendientes? Porque si el dirigente sudó frío, no fue por un trending, fue por entender que en esta ficción alguien más tiene la contabilidad completa. Y si Cabeza de Vaca está en la mira en esta dramatización, la duda inevitable es, ¿lo están usando como objetivo o como pretexto para obligar a otros a entregarse? Última pregunta, la que no deja dormir. Si el primer audio apareció para forzar un movimiento, ¿cuál era el movimiento exacto que necesitaban? ¿Y qué pasa si el movimiento ya ocurrió mientras todos miraban la filtración? El archivo con líneas tachadas no dura mucho en línea, se cae, vuelve, se cae otra vez y cada caída deja la misma sensación. Alguien está midiendo quién lo descarga, quién lo reenvía, quién comenta primero. En esta dramatización el documento no existe para informar, existe para marcar. El reportero lo entiende tarde. El archivo es un señuelo. Y el señuelo no apunta al público, apunta a los que tienen algo que perder. En la conversación pública real se ha documentado años atrás la llamada situación de audios vinculada a Alejandro Moreno y la difusión de grabaciones por parte de Laida Sansores con litigios alrededor. En esta historia ficticia, ese antecedente funciona como una cicatriz.
Todos recuerdan que los audios pueden dañar, pero pocos aceptan que también pueden disciplinar. Y la disciplina cuando llega no llega con gritos, llega con calendario. El dirigente señalado en el título entra a una reunión privada con su círculo más estrecho. Nadie sonríe, nadie pregunta cómo amaneció, las miradas van directo a la mesa. En esta dramatización, la mesa es el verdadero tribunal. Ahí se decide quién se queda y quién se va. Ahí se decide a quién se sacrifica para salvar el resto. Alguien suelta una frase que nadie debería pronunciar en voz alta. Si no respondemos, nos lo cobran. Esa palabra vuelve como un martillo. Cobran. Y entonces aparece la primera señal de que el cobro ya empezó. Un aliado distante, uno de esos que siempre manda mensajes cordiales y evita conflictos, corta comunicación. No contesta llamadas, no reacciona, solo envía un texto frío. No puedo aparecer contigo. En política, esa frase es una sentencia. Cuando ya no pueden aparecer contigo, significa que tu presencia contamina. Y cuando tu presencia contamina, el siguiente paso es el aislamiento total. Si te aíslan antes de que se compruebe algo, es porque la decisión no depende de pruebas, depende de miedo. En paralelo, el nombre de Cabeza de Vaca se mueve como sombra. En la discusión pública real se han reportado disputas sobre el estatus de órdenes y amparos, así como controversias sobre notificaciones de Interpol y declaraciones cruzadas entre el exgobernador y la fiscalía. En esta dramatización, ese ruido externo se vuelve herramienta interna. Cuando un caso está envuelto en versiones opuestas, cualquiera puede usarlo para presionar sin comprometerse con hechos, porque siempre existe la salida del yo solo repetí lo que se decía, y ahí está la trampa. El chantaje perfecto es el que se disfraza de rumor. El reportero recibe una llamada desde un número desconocido. No le hablan con amenaza directa, le hablan con cortesía excesiva, que es la forma elegante de decir, te tengo ubicado. La voz le plantea un trato. Deja esto y te doy algo mejor. Algo mejor. En este negocio mejor casi siempre significa más grande, más viral, más fácil de vender. Una carnada para que abandone la línea principal. El reportero pregunta lo único que importa, ¿quién eres? La voz se ríe como si la pregunta fuera ingenua y responde, soy el que evita que te equivoques. En esta dramatización esa frase produce una sensación concreta. No es un periodista, no es un político, no es un abogado, es un operador. Cuando te ofrecen evitar que te equivoques, en realidad te están diciendo que ya decidieron cuál es el error y cuál es el castigo. El reportero no acepta, pero tampoco cuelga. En estas historias cada llamada deja un patrón, un ritmo, una manera de respirar. El reportero escucha de nuevo la grabación extendida que consiguió y compara cadencias. No busca coincidencias técnicas, busca coincidencias humanas y cree reconocer algo. La pausa antes de una frase importante, el énfasis en una palabra, la manera de interrumpir sin parecer agresivo. En esta ficción, la segunda voz del audio no era un invitado casual, era el director de la conversación. Esa noche el dirigente sudó frío porque entendió algo que no se dice en conferencias. El poder real no siempre está en quien firma, a veces está en quien graba. En el círculo interno, alguien comete el error clásico, propone salir a confrontar al supuesto adversario, pero el dirigente lo detiene. Dice, no están buscando pelea, están buscando obediencia. Esa frase corta el aire porque si alguien busca obediencia, entonces ya tiene un mando superior, una estructura, una lista de castigos. Y aquí llega el giro que cambia el tablero. En esta dramatización aparece un tercer actor, un actor que no estaba en el título, pero que siempre está en las historias grandes. No es un partido, no es un gobierno, es una red de intermediarios que trabaja con todos, precisamente porque su negocio no es la ideología, su negocio es el tránsito de favores. La red manda un mensaje al dirigente, una sola palabra con dirección, entrega. ¿Entrega qué? No lo dicen porque cuando lo dijeran ya sería prueba. Si te ordenan entrega sin especificar es porque ya saben que tú entiendes exactamente qué te están pidiendo. El reportero intenta averiguar qué es eso. Pregunta a una fuente en el PR. La fuente no niega, se limita a decir, no entiendo por qué esto sale ahora. Esa frase es oro porque confirma intención temporal. Ahora no es casual, ahora es un punto de presión. En la cobertura pública real sobre el caso Cabeza de Vaca, se ha reportado que la Suprema Corte atajó
o analiza un amparo relacionado con la ejecución de una orden de aprehensión y que alrededor de eso hay presión política y mediática. En esta dramatización, ese contexto se convierte en reloj. Si la corte mueve una pieza, otras piezas se reacomodan y quienes están en medio tiemblan. El dirigente entonces intenta un movimiento que parece inteligente, pero en esta ficción es desesperado. Busca a alguien del otro bando, alguien con capacidad de bajar la temperatura. Propone un pacto informal. Yo me callo, tú bajas el golpe. La respuesta es inmediata y cruel. Ya no está en mis manos. Cuando te dicen no está en mis manos, significa que estás hablando con el nivel equivocado o que el interlocutor ya decidió dejarte solo. Deudas aparece demasiado y entiende el mecanismo. Una deuda pendiente es una promesa incumplida. Una promesa incumplida es una traición. Una traición es un permiso para dañar. En esta dramatización, el audio confesión no revela un delito explícito, revela un estado mental. El dirigente se siente atrapado por compromisos antiguos, por favores de campaña, por intermediarios que ya no obedecen. Y entonces llega la señal más peligrosa, un rumor interno de que alguien del propio partido cercano al dirigente está negociando por separado. Esa es la fractura definitiva, porque cuando tu gente negocia por separado, significa que ya te dan por muerto políticamente. La traición más letal no es la del adversario, es la del aliado que empieza a calcular tu caída como un costo aceptable. El reportero decide acercarse a un expediente viejo que nadie toca porque tocarlo implica ensuciarse con historia. Se enfoca en algo simple. ¿Quiénes estuvieron cerca del dirigente cuando empezó a acumular poder? ¿Quiénes fueron sus arquitectos? ¿Quiénes fueron sus puentes? Y encuentra una constante, un asesor que ha cambiado de oficina muchas veces, siempre cerca del dinero, siempre lejos de las cámaras. En esta ficción, el asesor es la llave, pero la llave no abre sin precio. Esa noche al reportero le llega un archivo comprimido con contraseña. No viene de correo, viene de una nube temporal. El mensaje dice, para que entiendas qué te están haciendo. La contraseña es una palabra pendientes. El reportero abre el archivo. Adentro hay 3 audios. El primero es el que ya conocemos, el que hizo temblar. El segundo es un audio donde se escucha una negociación no necesariamente del dirigente, sino de un tercero que habla en nombre de alguien. El tercero es el más inquietante, es un silencio largo y luego una frase breve, como veredicto, ya se decidió. No dicen qué, no dicen quién, pero en política ya se decidió significa ya hay sacrificio. El reportero intenta validar de dónde viene, no puede, pero entiende el propósito. Alguien quiere usarlo como mensajero, quiere que publique para acelerar el desenlace, porque una filtración pública obliga a todos a moverse más rápido. En esta dramatización, el reportero se niega a ser herramienta y ahí comete la decisión correcta o el error que lo pone en peligro. Si te conviertes en la vía para acelerar, también te conviertes en el responsable del daño y en el siguiente objetivo del silencio. El dirigente, mientras tanto, recibe un informe interno. Hay gente reuniéndose sin él, gente que antes pedía permiso, ahora solo informa. Y cuando el poder se vuelve solo informativo, significa que tu firma ya no decide, solo adorna. El dirigente entiende que el audio no fue filtrado para tumbarlo de inmediato, fue filtrado para desactivarlo, para convertirlo en un líder que no manda. Y ahí aparece la jugada final de esta parte de la historia. El dirigente recibe una invitación a una reunión de conciliación, un lugar discreto, una mesa pequeña para cerrar el tema. Esa es la frase, cerrar el tema. En esta dramatización, cerrar el tema no significa arreglar, significa pactar condiciones de salida. El dirigente acepta porque no tiene alternativa y cuando entra lo primero que nota no es quién está, sino quién falta. Falta la gente que realmente lo defendía, faltan los leales, solo hay pragmáticos. El primer pragmático le habla como si fuera un trámite. No vamos a discutir si es verdad, vamos a discutir qué hacemos con lo que ya está circulando. Ese es el punto exacto donde el dirigente comprende que perdió la batalla de la verdad y ahora solo le queda negociar la narrativa. Si nadie discute la verdad es porque la verdad ya no importa. Lo único que importa es quien controla el daño. En esa mesa alguien menciona a Cabeza de Vaca sin mencionarlo directamente. Dice, el otro expediente está moviéndose.
En el mundo real se ha reportado que la Corte analiza si debe ejecutarse una orden y que hay presión política alrededor. Y en esta ficción esa frase funciona como amenaza. Si el otro expediente se mueve, el tuyo se mueve. Si el otro cae, tú también. La reunión avanza sin levantar la voz y esa calma es lo que asusta, porque en política los gritos son teatro, la calma suele ser decisión tomada. Le ponen al dirigente dos rutas, quedarse y aceptar condiciones, o irse y cargar con todo. No le dicen te vamos a dañar, le dicen algo peor, te dejamos solo. El dirigente pregunta qué quieren. La respuesta llega con palabras que suenan administrativas, un deslinde, un gesto, un nombre, otra vez el nombre, siempre un nombre. En esta dramatización ese nombre no es de un adversario, es de alguien dentro, porque la única manera de probar lealtad a una red es entregar a uno de los tuyos, y ahí se vuelve real el concepto de deuda. Pagas con carne, no con monedas. El dirigente pide tiempo y ahí por primera vez el operador principal muestra una grieta de emoción. No grita, solo dice el tiempo se acabó hace mucho. Si te dicen que el tiempo se acabó, es porque la filtración no fue el inicio, fue la última advertencia. La historia se detiene en ese borde porque lo que viene después depende de una sola decisión, a quien entrega el dirigente para sobrevivir o decide caer sin entregar a nadie. Y aquí queda la última inquietud de esta continuación, sin resolver a propósito. Si el dirigente entrega un nombre, ¿se detienen las filtraciones o solo cambian de objetivo? Porque en una operación basada en deudas pendientes, el cobro nunca termina, solo se hereda. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres apoyar el canal y además ver casos completos y teorías que aquí no puedo desarrollar, únete al Círculo Secreto. Solo tienes que tocar el botón unirse debajo del video.